Muchos se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? Hola, ¿qué tal queridos amigos, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Es así como hoy en este mundo nos encontramos con dos doctrinas, dos enseñanzas, una verdadera y una falsa, que es diabólica. Una enseñanza que dice que después que la persona muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios. Y otra que dice, la otra enseñanza diabólica, que dice, que enseñan los hermanos protestantes, dicen que al morir la persona, se acabó todo de una vez. Hoy vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras qué pasa. Jesús, que es el modelo, Jesús, que es el ejemplo. Cuando Jesús muere, no se acabó. Jesús murió, pero Jesús siguió vivo. Aquellos que habían muerto no se habían acabado, estaban vivos, y por eso Jesús les fue a predicar a ellos. Entonces muchos se preguntan, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa después? Me han preguntado muchos. Y pues hoy a través de las Sagradas Escrituras vamos a ver qué nos enseña Jesucristo en su palabra. Si nosotros somos creyentes, vamos a creer en la palabra del Señor. Si nosotros somos creyón, pues vamos a creer en aquellas personas que enseñan una doctrina diabólica, una doctrina falsa. La enseñanza de la iglesia basada en las Sagradas Escrituras es que cuando una persona muere, muere el cuerpo, pero no aquello que es espiritual, que no se puede ver y que no está sometido al tiempo y al espacio, que es el espíritu. Ese no muere, ese sigue viviendo. ¿Y qué hay después de ahí entonces? ¿Qué pasa después? San Mateo nos presenta dos juicios, al que llamamos juicio particular, la de Mateo 5:25, que cuando una persona muere, va ante el juez y tendrá que pagar todo hasta el último centavo y después saldrá si se ha portado mal. Y el juicio final, que es de Mateo 25:31. Vamos a ver primero que cuando la persona muere no se acaba. Como lo dice el protestante, dice que cuando muere se acaba de una vez. Veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Por eso, como católicos, la iglesia nos enseña que cuando una persona muere no se acaba, y por eso podemos pedir a Dios, podemos rogar para que el Señor le dé a ese espíritu un lugar especial, porque esa persona no se acabó definitivamente. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino. ¿Sí? Recuerde usted que al inicio de nuestra vida, al inicio de la creación, Dios formó un muñeco de barro y sopló en sus narices y le introdujo el Espíritu Santo. Fue tomado del polvo, fue hecho del polvo, y por eso dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el Espíritu sube a Dios, quien lo dio. Entonces nos damos cuenta que cuando una persona muere, no se acabó. No se acabó, sino que sigue vivo. Pero como no lo sabemos, por eso hay personas que cuando muere un ser querido, lo lamentan, lloran su partida, lloran ese vacío que ha quedado en la familia. Lo lloran, se dan golpes de pechos, se lamentan, porque ellos no han encontrado en las Sagradas Escrituras que esa persona no se acabó, que ese espíritu sigue vivo, que ha subido a la presencia del Padre. Pero hoy con las Sagradas Escrituras vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Recuerden ustedes que allá en San Juan capítulo 11, San Juan en su capítulo 11, en su verso 23, fíjese bien. Cuando muere Lázaro, Jesús llega y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta, con la mentalidad protestante, Marta dice, sí, yo sé que sí va a resucitar al final de los tiempos, en el último día, dice Marta con una mentalidad protestante. Pero Jesús le enseña la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, y dice,
Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Marta miró hasta allá, hasta el más allá, y dice: ya sé que resucitará en el último día, en la resurrección de los muertos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Y Jesús le hace esta pregunta a Marta: ¿crees esto? Ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta primero vivía con una mentalidad protestante. Luego, después, Marta se convierte al catolicismo, se vuelve católica, porque entonces cree en la enseñanza del Señor. Y es por eso que tenemos el ejemplo de Jesús en el Evangelio de San Juan 14:1. Fíjese cómo Jesús lo dice de esta manera: no se turben, San Juan 14:1, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Jesús dice: crean en Dios y crean también en mí. No dice crean en los protestantes, no dice crean en los pastores protestantes, no dice. Dice: crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, por eso las Sagradas Escrituras nos enseñan que cuando una persona muere, el polvo regresa a su lugar. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, pero el espíritu sube a Dios quien lo dio. Es la enseñanza de la iglesia basadas en las Sagradas Escrituras. Es que cuando una persona muere, muere el cuerpo, pero aquello que es espíritu no muere. Pero muchos que van enseñando y dicen que al morir una persona se acabó todo, ya no se puede hacer nada. Eso es una enseñanza diabólica, que no es la enseñanza de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, el mismo Señor lo dice en la carta a los Romanos con Pablo, Romanos capítulo 6, en su verso 3. Vea cómo lo dice San Pablo, el apóstol San Pablo, a los Romanos capítulo 6, verso 3, dice de esta manera: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también empezamos una vida nueva. Dice: así también empezamos una vida nueva. Por lo tanto, que nosotros, fíjese bien, a través del bautismo, ¿sí? Lo dice el apóstol Pablo: por este bautismo, en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo resucitó, fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Cristo, cuando Cristo murió, cuando Cristo lo mataron, no murió. Cristo siguió vivo. Cristo estuvo con vida todavía. ¿Por qué lo decimos? Porque la misma Sagradas Escrituras nos lo enseña en Primera de Pedro, fíjese bien. Primera de Pedro, en su capítulo 3, en su verso 19, lo dice las Sagradas Escrituras, que Cristo murió, pero no se acabó. También los muertos no se habían acabado, o sea, no se acabaron.
Y nos dice Primera de Pedro 3:19, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Las Sagradas Escrituras nos dicen que todas aquellas personas que murieron en el tiempo de Noé no se habían acabado, seguían vivos. Y Jesús dice que les fue a predicar a esos espíritus encarcelados. O sea, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, dice las Sagradas Escrituras, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Entonces, ¿por qué muchos enseñan si las Sagradas Escrituras dicen que Jesús fue a predicar a esos espíritus de todas aquellas personas que habían muerto en el tiempo de Noé? O sea, habían muerto, pero no se habían acabado. Cristo había muerto, pero tampoco se acabó, seguía vivo. Y por eso le dice a Marta, ¿crees esto? Marta dice, sí, Señor, yo creo. Y entonces, por esa razón, es de que si las Sagradas Escrituras nos enseñan, entonces, ¿por qué hay personas que enseñan, que dicen que al morir la persona se acabó todo, que todo volvió al polvo y hasta el último día, dice, como lo dijo Marta, hasta allá? Marta miró hasta allá y dice, yo sé que resucitará hasta la resurrección de los muertos en el último día. Y Jesús le dice, no. Marta dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, dice el Señor. Y por eso, San Mateo capítulo 5, verso 25, es el primer juicio. Dice que en el primer juicio vamos a llegar al juez. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Fíjese bien, Dios. Y es Dios quien da una condena, si saldrá cuando pague hasta el último centavo. Sí saldrá, sí va a salir. Eso no es el infierno, fíjese bien. Eso tampoco es el cielo. En el cielo usted no va a pagar nada. En el infierno usted no va a poder salir. Pero hay un lugar donde usted va a pagar hasta el último centavo. Entonces saldrá. Entonces, en el juicio particular, usted se encuentra cara a cara con Dios. Vea cómo lo dice. Usted se encuentra cara a cara con Dios y hay una sentencia. ¿Quién lo va a mandar? Dios. ¿Quién lo va a mandar para allá? Es Dios. Oiga cómo lo dice. San Mateo capítulo 5, verso 25 lo dice de esta manera. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Cómo se llama ese lugar? La Iglesia Católica le llama purgatorio, ¿sí? Porque es un lugar donde usted va a terminar, su alma va a terminar, su espíritu va a terminar de purificarse. Purgatorio usted lo puede llamar como quiera. La Iglesia dice que ese lugar no es el cielo, que tampoco ese lugar es el infierno, porque en el cielo usted no va a pagar más y que en el infierno usted no va a poder salir de ahí. Entonces, oiga cómo dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. O prefieres que te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y él dice, y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo.
Pero hay una oportunidad, dice el Señor, hay una oportunidad para que sea purificado lo que hoy podemos pagar. La invitación es a pagarlo. Para eso, fíjese bien, existe la confesión, ¿sí? Para eso existe la misericordia de Dios, que es la confesión, en donde nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados, porque todo lo que nosotros confesamos, ahí se quedará. Existe el perdón de los pecados, pero todo lo que no se confiesa se quedará sin perdonar. Ya se imaginan ustedes, aquellos que no creen en la confesión, los hermanos protestantes que dicen, se murió, se acabó todo de una vez, ya no hay nada que hacer. Ellos tampoco creen en la confesión, ellos no se confiesan. Y dice que en el juicio final, dice, mire, en el juicio final dice, todos se van a dar cuenta de sus pecados. Entonces, si hay una oportunidad para ser purificado aquí en vida, ¿por qué no lo hacemos? Queremos que en el juicio final todos se van a dar cuenta de sus pecados. Lo que usted aquí puede confesar ya no saldrá allá en esa gran película que todo el mundo se dará cuenta. Todo el mundo se dará cuenta de la vida de todos aquellos que vivieron en este mundo. Y es por eso que hoy que tenemos la oportunidad de confesarnos, debemos de aprovechar. Y por eso San Mateo en su capítulo 25, en el verso 31 nos habla del juicio final, fíjese bien. Del juicio final que nos dice de esta manera, San Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a uno de los otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. ¿Ustedes quieren llegar hasta ese lugar? ¿Ustedes quieren estar en ese lugar en ese último día? Será en el juicio final. Porque en el juicio particular nosotros nos presentamos ante el Señor y recibimos una condenación. Vamos y tenemos que pagar, tenemos que purificarnos todavía en el purgatorio y después de ahí salir para poder llegar al cielo. Es lo que nos enseña, ¿sí? La iglesia basadas en las Sagradas Escrituras. Por eso es que cuando una persona muere, muere el cuerpo. Pero dirá el rey responderá, en verdad les digo que cuando no hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a su izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Eso es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Y es por eso que nosotros hoy que estamos en vida podemos todavía arreglar, todavía podemos hacerlo. Aquí podemos arreglar nuestra vida con el Señor y pagar lo que tenemos que pagar. Y la invitación que la iglesia hace es a prepararnos, porque cuando llega el día en que nosotros vamos a partir de esta vida, vamos a ir a enfrentarnos a Dios, cara a cara con Dios. Y por eso muchos familiares, muchas personas, cuando muere un ser querido, dicen, hoy sí se acabó todo, se terminó todo. No, la iglesia invita a vivir esa alegría, por eso se invita, en vida es la invitación a que sirvamos a Dios, a que nos preparemos con Dios, porque la muerte es un paso hacia la otra vida. La muerte no es el final, es un paso hacia la otra vida, en donde todos
y todos un día nos vamos a ver. Así que esta es la enseñanza, queridos hermanos y amigos en la fe, en este hermoso día. Que Dios me los bendiga siempre, que Dios los acompañe en su trabajo, en su negocio, en casita, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios el Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor nos ilumine, nos regale su Santo Espíritu para seguir preparándonos y acercándonos a la confesión y a la Eucaristía. Que Dios me los bendiga. Si esta enseñanza te ha gustado, si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y déjanos un mensaje de qué lugar, de qué país nos ven, para que nosotros lo podamos saludar en un próximo video. Que Dios los bendiga y a compartir. Los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.